los acontecimientos que se han vivido en nuestra Plaza de Armas, Plaza Mayor, Plaza de Independencia, Plaza O'Higgins, los distintos nombres que ha tenido esta centralidad urbana. Yo quisiera preguntarles a ustedes, como en un verdadero ejercicio de Tai Chi, si se han sentado en la plaza, en esta o en otra plaza, y empezar a hacer una especie de ejercicio mental, o bien conocer algunos personajes que uno tiene, digamos, esa posibilidad de conocer personajes. Yo recuerdo aquellos años de juventud, cuando esperaba a mi querida esposa en un banco de la Plaza de Armas de Santiago, hoy altamente peruanizada, donde conocía personajes tremendos, como don Jorge Alessandri, con su cuñado, el empresario papelero, don Arturo Mate Larraín, que caminaban por la plaza los dos, desde la calle Phillips, donde vivían en esos departamentos, del cual era dueño don Arturo Mate, la renta urbana que se llamaban, dueños de los edificios de la Plaza de Armas, menos de la municipalidad, ni del correo, ni del museo histórico que está hoy día ahí en la Plaza de Armas de Santiago. Y me tocó conocer también a otros personajes más populares, como el boxeador Arturo Godoy, que había luchado pero terriblemente contra el bombardero de Detroit, el Joe Louis. Pelearon 3 veces. Yo no lo vi porque era niño en aquellos años, pero lo conocí personalmente a él ya jugueteando con su nieto. Bueno, ese es un ejercicio de la plaza. Yo creo que esta Plaza de Armas, el Alto de la Horca, como se llamó en Chillán Viejo, cuando estaba la ciudad ya antes de 1835, Plaza de la Independencia, Plaza O'Higgins, Plaza Mayor de Chillán, o como se le llame, o como se le haya llamado en este largo historial urbano de casi 4 siglos y medio. Siempre vamos a ir recordando en este libro de culto, como se dice hoy día en el postmodernismo, es un libro de culto. Este libro no se va a olvidar en ninguna casa donde esté ese libro, y ese libro va a ser siempre ojeado, visto, porque es muy hermoso por lo demás, el diseño, además de la escritura, por supuesto. Pero ella, Alicia, ha tenido una tarea, vida diaria, desenterrando viejos papeles, documentos envejecidos, para reconstruir esta historia que tanto nos apasiona a cada uno de nosotros. Y bien pudo, como digo en la presentación del libro, haberlo hecho ella desde bajo el cedro del Líbano, donde el carismático intendente don Vicente Méndez Urrejola atendía a los atribulados vecinos. Un gran ejemplo. Bajo el cedro del Líbano, don Vicente se sentaba con una mesita y atendía a toda la clientela vecinal por todos los problemas que tenía ese Chillán que apenas se asomaba al siglo XX, a la modernidad. Una ciudad muy pequeña, muy pequeña. O bien, yo diría que pudo ser la principal aldea, esa aldea que era arcaica, que nos relata Santos Tornero, como lo tiene ahí en fotografía Alicia en el libro, en el año 1872, con un hermoso jardín octogonal que tenía la plaza, que rodeaba una pila de agua en un espacio céntrico. Yo diría que cuando uno ve las fotos, es una plaza sobria, muy sobria, casi circunspecta, como el carácter castellano vasco de nuestros fundadores, como de lo que llamaba Encina la sábana paterna. Pero también pudo haber sido la de los andaluces, que fueron también de los grandes conquistadores que llegaron a América.
y son los mismos de la plaza de Fuente Ovejuna, donde la rebelión de los labriegos terminó con la mutilación del comendador Gómez de Guzmán en 1476, dramatizada magistralmente por Lope de Vega. Ese Fuente Ovejuna es una maravilla del Renacimiento español. Siempre en la Plaza de Armas. Total, el conquistador hispano, transterrado, digamos, intuitivamente, la había visto en el tardío feudalismo español. Así eran las plazas en los pueblos de España, en todos los pueblos de España. Y ellos, que no eran hombres de mucha cultura, la vieron y la trajeron y la implantaron. La implantaron en América. Antes, yo diría, que de la codificación definitiva de las leyes de población del rey Felipe II, de 1573, antes de fundarse Chillán. 1573, el gran Felipe del Imperio Español, donde el sol no se pone, él hizo esta ordenanza. Pero usted era curioso, durante la conquista española las leyes se cumplían, pero no se acataban. Los conquistadores hacían lo que se les antojaba. Yo decía que era una consigna, era una verdadera consigna, pero siempre será una sensación. A mí, cuando veo el libro de Alicia, es como un time escape, o sea, un salto en el tiempo, ¿no? Es como decir, mira, esta plaza hoy día, ¿cómo era esta plaza antes? Y es lo que Alicia escribió, como digo, sentadita, quizá en un banco de la plaza, en algún momento, como lo hacía don Vicente Méndez, pero después de ver este presente escrito, es algo no improbable, porque yo en la historiografía, y yo soy un profesor de historia, que he hurgado también en los historiadores, y por ejemplo, tengo dos claves en este momento. Uno es Eric Hobsbawm, el más brillante historiador del siglo XX, británico, pero nacido en Alejandría. Fíjense ustedes, una mezcla. Él escribió la historia de Europa del siglo XX arriba de un tren, el traqueteo del tren, y ahí escribía Eric Hobsbawm. Pero el caso más dramático es el de Henri Pirenne, un historiador belga que escribe una monumental obra, Historia de Europa desde las invasiones bárbaras germanas, como se llamaban, hasta el siglo XVI. ¿Y sabe dónde lo escribe? En una mazmorra donde lo tenían recluido los nazis. Cuando los nazis invadieron Bélgica, lo tomaron preso. Y él, sin documento, sin nada, sin máquina de escribir, sin nada, escribe esa obra monumental. Entonces yo pienso, ¿por qué Alicia no podía escribir la historia de la Plaza Mayor de Chillán desde un banco de la plaza, sentada en un banco de la plaza? Yo creo que es un lindo ejercicio. Ella pudo hacerlo. Todo es posible cuando queremos desempolvar los arcanos de la historia. La historia es como un baúl sin fondo, van saliendo documentos. Así lo entendió nuestra historiadora, que yo creo que se abre paso ya agigantado por la historiografía, que pone como centralidad de su estudio el modelo urbanístico. Eso era un modelo urbanístico trasplantado, como decíamos, de la península ibérica, en la antigüedad, incoado en la antigüedad clásica. Por ejemplo, uno de los primeros cronistas que llegaron a Chile, el jesuita Alonso Ovalle, decía: no reconozco ningún otro modelo en Europa al referirse a este plano urbanístico, cómo se trazaban las plazas en ese entonces. Entonces decía, estos eran verdaderos señores feudales, pero eran señores feudales que los
había encomendado la monarquía española para que fueran a conquistar territorio. No era gente muy letrada por lo demás, pero ellos tenían eso en la mente, ¿no es cierto? Ellos tenían un concepto de la jerarquía, lo que era el poder temporal, ¿ah? Como decía nuestros anteriores interventores, ahí estaba la autoridad, pero también estaba la autoridad espiritual, estaba la iglesia, se construía la iglesia. Y ustedes pensarán que ellos, por cómo se movían ellos dentro de una fe religiosa. No, lo que pasaba era que ellos formaban parte de un mundo europeo que se llamaba la cristiandad. Y la cristiandad había que hacerla más grande. Es así como empezaron a construir las catedrales en Europa. Mientras más grandes, más cerca de Dios estaban. Y los conquistadores, que eran fieros, guerreros, terribles, ¿no?, llegaban a estos nuevos territorios y lo hacían para la mayor garantía y la mayor grandeza de la cristiandad, del mundo cristiano. Entonces, esta centralidad era como una jerarquización de la vida. No era en ese momento una concepción teórica, solo estaban movidos por un sentimiento que habían visto para aumentar estos espacios de la cristiandad. Ahora, este trazado de las ciudades, tan distantes unas de otras, como por ejemplo en México, Mérida, por ejemplo, les pongo un caso, porque el zócalo de Ciudad de México no tiene nada que ver con una plaza mayor como la nuestra, ¿eh? Eso es muy feo, no tiene árboles, en fin. Pero estaba en Mendoza, en el otro lado de la cordillera, y en Chillán la planta era la misma, y en Santiago. Y no reconocía ninguna ventaja a otro como hacía Alonso Valle. Y el padre jesuita era un hombre verdaderamente conocedor del mundo, y muy sabio. Es el momento de aclarar que esta histórica relación de la Plaza Mayor de Chillán, que estudia Alicia en su libro de culto, es el que corresponde al cuarto traslado, como se ha dicho, lo ha dicho el alcalde, del 20 de febrero de 1835, cuando a Concepción pasan por Chillán, entre otros, Darwin, el gran científico creador de la teoría de las especies, ¿no?, que está en Chile. Entonces tiene las observaciones que hace son realmente relevantes. Este terremoto que nos permitió cambiar la ciudad desde Chillán Viejo hasta acá, no dejó en pie ninguna ciudad al sur del Maule, en el pleno, lo que llamamos el Chile profundo desde el río Concagua hasta el Biobío. Eso es donde se construyó la nación chilena. Esa es la nación chilena, ¿no? Lo demás se agrega después, posteriormente, a posteriori. Entonces, ¿quién diseña el plan urbano? También lo ha señalado, fue Antonio Losier, que era un veterano ingeniero militar francés que había peleado en las guerras napoleónicas, y él fue contratado por los gobiernos embrionarios desde 1823. Estaba en Chile, Losier, y él hace el plano y trabaja en Chillán también desde el 4 de diciembre de 1835 hasta el 5 de enero de 1836, vale decir un mes. Estuvo un mes don Ambrosio Losier en Chillán diseñando el plano, la plaza, y empieza a hacer con el polo magnético, no era llegar y hacerlo así de memoria, no, pensando en el polo norte magnético en cuadrículas de 200 cuadras, divididas en manzanas de 170 varas en cuadro, dejando cada una un claro de 10 varas por costado, de modo que las calles tengan 20 de anchura. Una ciudad notable, como fue Concepción, como lo hizo en Chillán. Una ciudad que después, fíjense ustedes,
cuando viene el terremoto del 39, los arquitectos, los ingenieros que trabajaron en reconstruir la ciudad de más de como 500.000 de escombros que tenía el Chillán en el suelo, no tuvieron ningún problema para poder diseñar la ciudad. Lo hicieron sobre la base del modelo que tenían los 100 y lo hicieron con las ideas que tenían los conquistadores españoles. O sea, había un antecedente en la historia. La historia no se puede dejar de lado en ningún momento. Entonces, esta es la Plaza Mayor, donde se mueve Alicia Romero, como el del tren de Hosma, no digo en las mazmorras de Pirén, ¿no? Es la historia del punto de encuentro ciudadano, como decía el alcalde, que coloca al Libertador en el lugar que le corresponde. Fíjense que el año 1910 se acuerda instalar el monumento, y la ciudad ya estaba desde 1835. Habían pasado bastantes años que Chillán todavía no reconocía a su hijo más predilecto, que era Bernardo Higgins. Y resulta que cuando en el año 19 todavía no se entregaba el monumento Higgins aquí, también lo relata Alicia, un líder social, Serafín Soto Rodríguez, de los mutualismos que existían en aquel momento en el país, ¿no es cierto? Eran los partidos políticos de izquierda, como decía, el Partido Comunista se había fundado hacía poco también, y en el norte, por Recabarren. Él era un hombre también, empieza a leonar a la gente en un meeting que estaban, y le dice: vamos a echar abajo la empalizada que estaba rodeando el monumento Higgins. Y se adelantan a las autoridades, al alcalde de Chillán de aquel momento, e inauguran el monumento Higgins en 1919, 9 años después de que había sido, orientado su construcción. Entonces, hay situaciones, hay momentos muy claves en la historia de la ciudad que ahí pasan. Creo que no solamente han sido las concentraciones populares que han habido, nos recordamos, es como la plaza de Fuente Ovejuna, pero aquí no se congregaban los vecinos para ejecutar a ningún alcalde, para ninguno. Aquí hay 3 presentes y muy buenos alcaldes por lo demás. Los vecinos se juntaban para practicar el inoficioso, como yo le llamo, deporte de descuerar al prójimo, los peladores. Pueblo chico, infierno grande, donde las mujeres son las principales víctimas. En una cultura machista como la nuestra. A partir del año 1874, la plaza, fíjese usted, se articula con la estación, lo que estamos viendo hoy día con la zona típica, con el alcalde, Chelita también, el tema de esperar el tren número 3, cuya locomotora lanzaba más humo que una usina, justo a la media tarde, trayendo el valioso cargamento de diarios y revistas que devoraban toda la familia. No había televisión, no había cine, no había, así que esperaban ansiosos los diarios que llegaban, las revistas, eran para, devoraban en las largas noches invernales y en las más cortas del estío. El valor y la hermosura del escrito de Alicia Romero Silva ha sido de revalorizar la historia de un espacio urbano como la Plaza de Armas, Plaza de Independencia o Plaza O'Higgins, como dice el nombre del libro, donde se ha vivido la cotidianeidad de todas las élites sociales, como las de los sujetos populares, la alteridad. Era lindo cómo se paseaban los jóvenes de la alta sociedad por dentro de la plaza, y los jóvenes más pobres se paseaban por las partes externas de la plaza, pero al revés, siguiendo al revés las manecillas del reloj. Eso era típico en la plaza, la cotidianeidad, la invención de lo cotidiano.
Después también las grandes exequias. ¿Cómo olvidarnos de la exequia? Bueno, ya habían traído los restos de Claudia Raúl. Acuérdense ustedes, ¿ah? de la madre y la hermana de O'Higgins, que llegan también desde la Catedral Metropolitana. Carlos aquí Bastías, que está presente, uno de los gestores también, junto con Aldo Bernucci, de traer esos restos, pero cuando se llenó la plaza de gente para ver unas urnas pequeñitas, urnas de plata que nadie sabe dónde están hoy día, están perdidas, porque eran de plata, estaban en la Catedral Metropolitana. Bueno, y otros vecinos, yo recuerdo también de un vecino que era Jorge Rabier. Cuando muere Jorge Rabier, el creador del mall, que reemplazó a la plaza para los jóvenes hoy día, como lugar de encuentro, cuando muere él también, miles de personas se juntan en la plaza. Entonces, Nelson Oyarzún, el que estuvo tan poco tiempo en Chillán, pero que se ganó el afecto justamente por su cruel enfermedad y su manera como llevó esa enfermedad en el estadio, cuando lo veíamos ahí enfermo. Bueno, todo esto es la plaza, es vida, la plaza es vida urbana, es vida ciudadana. Y esto es lo que asume Alicia con una prosapia, una obra de historial, el parte del Chillán de ayer, de hoy y de mañana. Y yo creo que lo hizo desde el mismo escaño donde Vicente Méndez atendía a los vecinos de Chillán para contarles, le contaban todos los problemas que tenían y que seguimos teniendo los chillanejos. Cada día son más o menos iguales, se van repitiendo, ¿cierto? Cambian los personajes. Así que el libro de Alicia es un libro excelente, un libro exquisito, de tenerlo como una colección en nuestra casa para que lo lean, lo revisen, porque no se va a leer una vez, sino que se va a leer durante muchas veces. Así que gracias, Alicia, por traer nuestros lindos recuerdos. Gracias. Muchas gracias, nuestros agradecimientos por la siempre interesante charla, las palabras del historiador don Marco Aurelio Reyes. A continuación,